Regístrate en el canal, señora hermosa. Galina Viktorovna, ya estoy a medio camino de casa. Dijo Arkadich, sosteniendo su teléfono mientras conducía. El camino es simplemente horrible. No volveré. Al otro lado de la línea, el médico jefe del hospital, donde Arkadich había trabajado durante años, le pidió que volviera y operara a un paciente urgente con apendicitis aguda. Arkadich ya había tenido una operación de 2 horas hoy. Ella salió adelante sin complicaciones, pero le quitó mucha fuerza. En general, últimamente se ha cansado a menudo. Después de medio año ya era posible firmar un documento de pensión. La experiencia del cirujano era enorme, pero el cansancio, junto con la práctica, acumuló y agudizó sus fuerzas. Galina Viktorovna, continuó diciendo Arkadich, Pasha Tillman está de servicio ahora, puede arreglársela sin mí. Sí, creo que tendré que darle un. Las gachas de nieve que sobraron durante el día y que los servicios públicos no lograron calentar durante la noche se congelaron y crujieron bajo las ruedas del coche. Estoy cansado de todo, pensó Arkadich. Me jubilaré y olvidaré el hospital como si fuera un sueño terrible. Viajaré por el mundo, veré cómo se vive en otros países, me calentaré al sol, me tumbaré en la arena junto al mar, beberé una cola fría y fumaré un buen tabaco. Sin embargo, el año pasado, la mitad del mundo estuvo confinado debido al COVID y las fronteras estaban cerradas. Nadie vio el fin y el fin de la pandemia. Toda el ala del hospital fue trasladada a pacientes de COVID. Los dispositivos de oxígeno y ventilación artificial no fueron suficientes para una reanimación regular. Y el número de camas libres era cada día menor. Y aunque esta ala COVID se convirtió en zona roja, los médicos tomaron pocas precauciones. Además, muchos de ellos no creían en la existencia de un virus tan mortal. Y esa relación era aún más extraña para Arkadich, ya que había salidas mortales más que suficientes en el hospital. A Arkadich le costaba respirar. Y parecía que quería deshacerse de todo este lío, y al mismo tiempo le tenía miedo, porque sus pensamientos sobre viajar a países cálidos son simplemente intentos ingenuos de convencerse a sí mismo de que es hora de ir a descansar. De hecho, no imaginaba cómo ser libre y qué hacer horas al día. Sin trabajo, aunque a veces estaba enojado, pero aún amaba. Todavía no imaginaba su vida. Se cansó y un poco más de gasolina, deseando llegar más rápido a casa. Y en ese momento, vio a la luz de los faros, una figura negra del tamaño de Polinsky que estaba cubierta de ventisqueros. Presionó bruscamente el freno. El coche crujió sobre las migas de hielo, giró 2 veces sobre su eje y se congeló. El cinturón de seguridad le aplastó dolorosamente el pecho. 1 metro delante de él, Arkadich vio un alce enorme. Se mantuvo completamente tranquilo. Tirando de sus costados y dejando escapar espesas masas de vapor por sus fosas nasales. El alce lo miró fijamente. A los ojos del animal, la luz se reflejaba con brasas rojas. El corazón de Arkadich latía con locura. Tuvo suerte de que no lo llevó al lado del bosque y no volcó el auto. El alce asintió, agitó sus terroríficos cuernos y lentamente avanzó hacia el lado opuesto de la pista. Arkadich permaneció 1 minuto más, cubierto por el humo del tubo de escape. Luego avanzó apresuradamente, mirando atentamente hacia el camino. Pero no tuvo tiempo de recorrer metros, ya que vio un nuevo obstáculo por delante. Un cuerpo humano yacía en medio de la carretera, ligeramente cubierto de nieve. Era difícil creer en todo lo que estaba sucediendo, pero Arkadich no tenía motivos para dudar de su realidad. Salió del auto y se acercó al cuerpo. Era una chica con una sola ropa interior. Arkadich sintió el pulso. El corazón latía más rápido. Una mancha de sangre fluía debajo de su cabeza. A primera vista no hubo más heridos. Arkadich examinó cuidadosamente. Por mucho que dejó ver la nevada, no había ningún auto a metros del cual la niña hubiera podido salir del accidente. No hay otros motivos para que ella aparezca en medio de una pista nocturna nevada. ¿Y quién conduce un coche casi descalzo? No hubo tiempo para pensar en teorías. El hombre se encontraba claramente en un estado crítico. La ayuda de la niña debe ser desinteresada.
No tenía sentido llamar a la ambulancia. Será demasiado tarde hasta que lleguen. Arkady regresó al coche, abrió la puerta trasera y tomó a la niña en brazos. Y con cuidado la metí en el salón. Encendió el teléfono y marcó el número. Galina Viktorovna, ¿cómo está Tilman? ¿Ha iniciado la operación? Bien. Cuando termine, dile que no se relaje. Iré ahora, lo necesito. No, algo me pasó en el camino. Te lo diré más tarde. Chica con cerebro de calavera. Será necesario realizar urgentemente una tomografía y realizar todas las pruebas. Quizás sea necesaria una intervención quirúrgica. No, Galina Viktorovna, todo está bien para mí. No estoy involucrado en esto. La encontré en tal estado en el camino. En general, estaré en el hospital en unos minutos. Allí te lo explicaré todo. Bien, espera. Mi corazón seguía latiendo en mi pecho. Si no fuera por el alce, quién sabe, habría visto a esta chica en la carretera o habría pasado por encima de ella. Más bien, no habría mirado. En el momento adecuado, este alce estaba en la pista. Si el pobre logra escapar, tendrá que ponerle un monumento. Arkady se dio la vuelta y tomó la dirección opuesta. Esta vez conducía rápido, sin prestar atención a la nieve. La adrenalina en el cuerpo había aumentado tanto que ahora distinguía cada objeto en el camino y se controlaba tan claramente como durante la más difícil de sus operaciones. En la calle, Serioga ya estaba en la sala de recepción con una pista de patinaje preparada. Junto con él, colocaron con cuidado el cuerpo de la niña en la pista de patinaje y se dirigieron a la tomografía. Galina Viktorovna y su enfermera persiguieron la oficina del MRT. Corrieron a examinar a la niña, le midieron la presión arterial, le sacaron sangre de las venas y le hicieron una prueba de PCR. La tomografía reveló una lesión craneoencefálica bastante grave, pero no requirió intervención quirúrgica. El hueso estaba ligeramente roto. Lesión en la cabeza. Pero todo esto no es crítico. Sin embargo, a Arkady no le gustó la apariencia de la niña. Claramente había otras razones para su mareo tan profundo, al borde del coma. Ordenó hacer una UCI para el corazón y la cavidad abdominal. No se sabe cuánto tiempo permaneció sobre el asfalto a temperaturas bajo cero. Las copas o el hígado podrían sufrir graves daños. UCI realmente mostró problemas con. Y tenía una razón en el pasado. Requiere un examen más exhaustivo. Pero en ese momento era obvio que los riñones de la niña eran generalmente rechazados. Trata la herida, volvió a decir Arkady. Y conectarla al riñón artificial. ¿Hay una cama libre? Hay uno, dijo la enfermera Masa. ¿Y ella tiene algún documento? ¿Cómo lo conseguimos? No había nada con ella, respondió Arkady. Así la encontré. Deberíamos llamar a la policía. La retendremos hasta mañana, pero puede haber problemas sin documentos. Pueden, dijo Arkady. Pero no podemos llevarla afuera. Lo resolveremos. Yo mismo llamaré a la policía. ¿Qué dice Galina? Nada. ¿Qué puede decir ella? Ella está en la misma confusión que nosotros. Bueno. Dijo Masa. Haré todo lo que digas. Arkady salió de la oficina del MRT y se dirigió al baño, donde ya estaba sentado Pavel Tillman, que estaba emocionado por su primer autoexamen. Fumaba con avidez y bebía un espeso café negro en un vaso enorme. ¿Cómo te fue? Arkady estaba interesado. Tengo miedo de mirar. Arkady se cansó y sonrió. ¿De dónde sacaste tanta superstición, Pasa? Dijo. Es la más simple de todas las operaciones. Es el más sencillo para ti, y para mí, el primero sin ningún tipo de supervisión. ¿Tenías tanta confianza en ti mismo como ahora? Probablemente no. No puedo recordar esos tiempos. Es como si hubieran pasado 100 años. ¿Qué es ese forúnculo en la recepción? Una niña con una lesión en la cabeza y riñones rechazados. ¿Vamos a operar? Me pediste que no me relajara. No, todavía no. Hasta la explicación de todos los detalles. Uf,
suspiró Tillman. Gracias a Dios, todavía está temblando. 2 operaciones seguidas hasta ahora son demasiado para mí. Ahora puedes relajarte, lo calmó. Lo siento, necesito hacer una llamada. Salió de la habitación y llamó a la policía, explicando brevemente la esencia del incidente. En el otro extremo le prometieron que un delincuente acudiría al hospital por la mañana. No está claro cuál es el significado de un delincuente en la madrugada, cuando no quedará rastro de aquel incidente en la carretera. Pero a Arkady no se le ofrecieron otras opciones. A la niña, que no había recobrado el conocimiento, la conectaron a un riñón artificial, la trataron y le cosieron una herida en la cabeza. Hicieron pruebas adicionales. Su estado estaba más o menos estabilizado. Al menos, seguramente sobrevivirá hasta que llegue el investigador. Arkady estaba sentado en un banco en un pasillo vacío, iluminado por las parpadeantes lámparas luminiscentes. No quería hablar con nadie. Estaba cansado después de que se agotó el suministro de adrenalina en su cuerpo y fue cubierto con aún más fuerza. Sus ojos estaban cegados y los pensamientos comenzaron a confundirse en su cabeza. Y luego temblaba por el escalofrío de sus visiones dormidas, en las que cada vez aparecía ante él un enorme alce y lo miraba con ojos rojos y sin parpadear. Despertó su ruido en el pasillo. Arkady miró el reloj, a la mañana. Pronto vio a Galina Viktorovna y 2 hombres acercándose a él. Arkady Alexeyevich, dijo el médico jefe. Esto es para ti sobre la chica. Hola. Uno de los hombres, de edad avanzada, lo saludó con bigote y nariz chata, como suele ser el caso de los exboxeadores. Andrei Borisovich, se presentó, era un investigador. Déjame hacerte algunas preguntas y luego formaremos el protocolo. Sí, claro. Arkady se levantó y le estrechó la mano. Hola. El segundo hombre, bastante joven, se limitó a asentir y no dijo nada. Al parecer era un criminal. En su mano sostenía una maleta, similar a una médica. La conversación no duró mucho. Arkady le contó al investigador todos los detalles de lo sucedido. Incluso Losia lo mencionó. Asentía con la cabeza y a veces escribía algo en un cuaderno. Está bien, concluyó al final del relato. ¿Puedes mostrarme el lugar donde encontraron a la niña? Probablemente pueda. Arkady respondió con incertidumbre. Estaba oscuro y nevaba. Pero al menos encontraremos algo. Necesitamos algo que no sea exacto. Notó el criminal. Voy a tratar de. Entraron en la habitación de la chica. ¿Nunca recuperé la conciencia?, preguntó Andrei Borisovich. No, no fue así. ¿Lesiones graves? Daño axonal difusivo al cerebro. Volodia, ¿entiendes de qué estás hablando? El investigador se volvió hacia el criminal. Bastante. Respondió él. Quitando cuidadosamente las huellas dactilares de la niña. Tomaré algo de ADN, tal vez lo encontremos en la base de datos. El coma aparentemente no es profundo, añadió Arkady. Los alumnos reaccionan a la luz. Esperemos que pase el estado vegetativo. ¿Y cuánto tiempo puede durar este estado? ¿Puede hablar? No puedo decirlo. Quizás una semana, o quizás más de un mes. Pero en cualquier caso no podrá hablar mucho tiempo. Además del trauma, tiene muchos problemas con los riñones. ¿Qué tipo de problemas? Insuficiencia renal crónica en etapa terminal. ¿Qué significa? Sin un dispositivo de hemodiálisis, no puede hacer nada. Si las pruebas confirman el diagnóstico preliminar, será necesario un trasplante de riñón. Vaya, eso es genial, el investigador negó con la cabeza. Qué mala suerte tiene un hombre. ¿Sobrevivirá? Su cuerpo es joven. Creo que peleará. Y ayudaremos tanto como podamos. ¿Entonces no había documentos con ella? No. ¿No hay señales de violencia sexual? ¿Lo comprobaste? Sí, lo hicimos. Todo está claro. Veo. Entonces vayamos al lugar. Vamos. Arkady fue al baño para vestirse. Seguida por Galina Viktorovna, enrojecida y emocionada.
Arcasa, ¿qué pasa? Nada todavía. Iremos al lugar ahora. ¿Descubrirán quién es ella? ¿Cómo lo sé? Lo intentarán. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué hacer? Espero que ella despierte. Entonces todo quedará claro. Bueno, Arcasa, no me digas eso. Se despertará. ¿Y cuánto tiempo llevará volver a colocar los cerebros en su lugar? ¿Cuánto tiempo podemos mantenerlo en la máquina? La ambulancia del Ministerio de Sanidad vendrá con una comisión. ¿Qué les diré? Así que no digas nada todavía. Caminarán sobre COVID. ¿Qué les pasa delante de esta ala? Oh, no lo sé, Arcasa. Estos encontrarán la manera. No me siento bien. Tengo un mal presentimiento. ¿Por qué sois todos tan supersticiosos hoy? Aquí está el mismo Tillman. ¿Qué pasa con Tillman? Vamos, Galina Viktorovna, todo irá bien, no te preocupes. Corrí. Vamos, que Dios te bendiga, sin pelusas, sin plumas. Oh, maldita sea. Arkady se indignó, se mareó y salió de la habitación. Aún logramos encontrar el lugar donde recogió a la niña. Los rastros de sangre quedaron en la carretera, porque los comunistas no tuvieron tiempo de. Y los coches que rara vez circulan por este lugar no removieron la nieve, que logró derretirse nuevamente por la mañana. El criminalista Vladimir tomó todas las muestras necesarias, tomó medidas y fotografió todo. Incluso el coche de Arkady buscó rastros de un posible accidente. ¿Crees que lo hice así? Preguntó Arkady, señalando con la mirada al criminal. Este es nuestro trabajo, Arkady Alexeyevich. Deberías entenderlo. Ahora es importante descubrir incluso la versión más increíble. Sí, sí, claro, asintió el médico. Lo entiendo. En ese momento sonó su teléfono. Se desconocía el número. Sí, estoy escuchando. Arkady Alexeyevich, ¿Belov? Arkady tampoco reconoció la voz en el teléfono. Sí, soy yo. ¿Dónde estás? ¿Está todo bien contigo? ¿Y quién pregunta? Mayor Sazonov, MCS. Dime, ¿dónde estás ahora? En el trabajo. Algo pasó. ¿Por qué me llamas? Veo. En el otro extremo escuché el ruido y las voces ansiosas de la gente. ¿Alguien más ha vivido en tu apartamento excepto tú? Mayor, no entiendo por qué me hace todas estas preguntas. ¿Puedes explicarlo en detalle? Sí, por supuesto, lo siento. Existe tal cosa. Veo que aún no lo sabes. En general. Sería bueno que ahora pudieras ir hasta tu casa. Allí entenderás todo. Entonces Arkady empezó a preocuparse. No puedo conducir hasta ahora. Sé amable, explícamelo por teléfono. Bueno. El mayor llegó un segundo tarde. ¿Vives en? Sí, en él. Un gas explotó cerca de ti. ¿Qué? Arkady se quedó helado en el acto. Gas. Aplaudir. Así se llama ahora. 3 apartamentos quedaron completamente destruidos. Ahora estamos desmantelando los escombros. Estamos llamando a los residentes. Gracias a Dios, parece que no hay víctimas. Solo la abuela del tercer piso resultó herida. Aún así, es mejor que vengas. Después del acontecimiento de esta noche, Arkady todavía pensaba mal. Y ahora, en general, los pensamientos en su cabeza se negaban a funcionar. ¿Cuántos eventos en tan poco tiempo? Simplemente no cabía en mi mente. ¿Alguien más vivió contigo? El mayor preguntó de nuevo. No, estoy solo. Bueno, entonces tienes suerte. Si estuviera en casa, habría muy pocas posibilidades de sobrevivir. Debes venir lo antes posible. Está bien, iré. Arkady estaba pálido y tenía el teléfono en la mano. ¿Pasó algo? El investigador estaba interesado. Es simplemente imposible de creer. Arkady dijo en voz baja. ¿Qué está sucediendo? El gas explotó en el apartamento debajo de mí. ¡Guau! Llamó el mayor.
¿Víctimas? No, parece que no hay víctimas. Necesito ir a casa. ¿Puedo ir? Sí, claro. Solo firma el protocolo. Hemos terminado aquí, Volodia. Hecho. El criminal llamó. No tengo más preguntas para ti. Andrei Borisovich prosiguió. Si surge alguna duda, o tienes novedades sobre el estado de la niña, aquí tienes al investigador que amplió la visita. Llámame en cualquier momento. Bueno. Arkadich cogió la tarjeta y la guardó en su cartera. Adiós. Te llamaré, seguro. Adiós. Arkadich subió al coche, puso en marcha el motor y se fue a casa. Tratando de ordenar un montón de pensamientos que habían sido inmanejables en su cabeza. Cerca de la casa lo esperaba un cuadro triste. Ya desde la calle quedó claro que no quedaba nada de su apartamento. Se desplomó por completo en el suelo de abajo, junto con todos los muebles. Su cama, en la que debía dormir esa noche, era vertical y estaba presionada por un lado con un plato pesado. El alcalde decía la verdad. Para Arkadich no había ninguna posibilidad de sobrevivir en tal situación. Buscó al mayor Sazonov y se preguntó qué hacer con él ahora. Se le asignará una habitación en el sanatorio, dijo. Tendrás que vivir allí por un tiempo. No te preocupes por los documentos y las cosas que sobrevivieron. Todo lo que sobrevivió será devuelto a sus propietarios. Se pondrán en contacto con usted cuando realicen los trámites y actuaciones investigativas necesarias. Todavía vas a la administración. Si no tiene pasaporte consigo, muestre la licencia de conducir. Allí te explicarán todo con más detalle. Por la tarde ya estarás en el sanatorio. ¿Y estos apartamentos? Arkady señaló hacia la casa. ¿Serán restaurados o qué? No puedo decir nada todavía. Los expertos lo resolverán. Lo principal es que todos estén vivos. No te preocupes, no te dejarán en la calle en ningún caso. Arkady caminó por las oficinas de la administración hasta la noche. Después de formatear un montón de documentos, aún así llegó al sanatorio. En su habitación, aunque pequeña, tenía todas las comodidades excepto internet. Incluso el almuerzo y la cena eran gratis. Todo el día siguiente en el trabajo lo invadieron los interrogatorios y la simpatía. Incluso sugirieron lanzarse al mundo por un apartamento alquilado, si algo sale mal en el sanatorio. Arkadich trató de mantener la calma, aseguró a todos que solucionaría el problema, pero su agradecimiento por su atención fue sincero. Por la noche, estaba cansado del alboroto que lo rodeaba durante el turno. Sin embargo, no quiso regresar al sanatorio. Como si hoy no pudiera poner un punto en el lugar correcto. 5 veces visitó a la niña que había sido salvada, preguntándose si había recobrado el sentido por un minuto mientras su hermana estaba en el hospital. Masa negó negativamente con la cabeza y abrió los brazos. Galina Viktorovna caminaba por habitaciones y pasillos más oscuros que las nubes. Cada hora me gustaba más y más. Ana Kosa miró a Arkadich, pero no dijo nada. Se sentía cada vez más culpable por esto, como si fuera él quien atropelló a la chica en la carretera, la escondió en el hospital y luego voló su propio apartamento. Estaba sombrío en su alma, y no sabía cómo dispersar esta oscuridad para que el sol. Pasa Tillman, que había observado el sufrimiento de su mentor todo el día, no pudo soportar la noche y le ofreció a Arkady visitarlo. Vivía solo en Busca, a 3 cuadras del sanatorio. Y Arkady estuvo de acuerdo. Tenía que hablar. Y Pasa parecía un tipo bueno y sincero. Y lo más importante, sabía que en las conversaciones personales que salvan el alma nunca se debe cruzar la línea. Ya eran amigos desde hacía 2 años. Desde el día después de finalizar la Academia de Medicina, Tillman ha estado en el hospital para recibir prácticas de un cirujano experimentado. El apartamento de Poe parecía sorprendentemente acogedor. Hermosas cortinas en las ventanas, una suave alfombra turquesa en el suelo, un enorme televisor de plasma encima de la falsa chimenea e incluso un acuario con peces de colores, a los que Pavel fue inmediatamente a alimentar nada más entrar. Para Olostek la situación era incluso exquisita. ¿Qué notó Arkady inmediatamente?
El propio Arkady no ha tenido en los últimos años un consuelo tan excesivo para una vida solitaria. Que llegó a su llegada, y se sentaron a la mesa. La conversación se calmó inmediatamente, fluyendo suavemente de un tema a otro. ¿Pensaste en formar una familia? Preguntó Arkady cuando surgió la conversación sobre planes para el futuro. Pensé, claro, dijo Tillman, pero primero creo que es necesario finalmente ponerse de pie para que no queden dudas. La familia son los niños, y con los niños se necesitará mucho dinero. Bueno, no aparecerán todos el mismo día, dijo Arkady, sintiendo como él. Paso a paso, todos los problemas se resuelven. Siempre da miedo pensar en ello. Yo mismo sufrí dudas similares en algún momento. Nunca me hablaste de tu familia, Arkady Alexeyevich. Pavel se dio cuenta. Ni siquiera sé si estás casado o no. ¿Alguien resultó herido en el apartamento durante la explosión? No, pensó Arkady. Yo estaba casado, pero los hijos no se casaron. Tenía problemas con su salud. Y ella murió hace 4 años. Desde ayer habían pasado 4 años. Lo siento, no lo sabía. Lo comprendo. Arkady no respondió nada. ¿Están tus padres vivos?, preguntó Tillman después del descanso. Madre en el pueblo. Años. A 1000 millas de aquí. Todos los veranos voy con ella de vacaciones. Le pido que se mude a mi ciudad. Pero ella no está de acuerdo con el trato. Vivió allí toda su vida. Incluso en el pueblo más cercano fue allí un par de veces. Y a ella no le gustó nada allí. ¿Qué podemos decir de nuestro centro regional? ¿Cómo están tú y tus padres? Estoy bien. Viven en Rostov. Tengo 2 hermanas y un hermano mayor. Pero al militar, rara vez lo vemos. Todos casados y casados. En ese momento llamaron a Arkady. En la pantalla del teléfono, el GV estaba iluminado. Sí, Galina Viktorovna, respondió. Arkasa, buenas noches. Aunque, claro, sí, que soy, ¿qué hay de bueno? Quería decírtelo durante el día, pero ya lo estabas y todos lo entendieron. Pensé que tal vez podría resolver este problema yo mismo, pero no lo hice. ¿Qué tipo de problema? Sí, lo mismo con esta chica. ¿Qué pasa con la chica? Arkady estaba tenso. En general, por la mañana me llamaron y me advirtieron que en 5 días traerían un paciente urgente con cálculos renales. Se necesitará la máquina de urgencias, es la única gratuita en nuestro hospital. Necesitamos pensar en algo, pero no se me ocurre nada. No puedo negarme, ¿sabes? El hombre que estaba llamando a la sala está muy serio. ¿Cuál es el investigador? Nadie llamó, Galina Viktorovna. ¿Y qué sugieres que hagamos? No lo sé, Arkady. Necesitamos descubrir algo. Sentí que tendríamos problemas con ella. ¿Qué podemos hacer? La voz de Arkady se elevó un poco. Primero, ella es la única testigo. Y segundo, no podemos tocarla ahora. Ella no sobrevivirá al transporte. Sí, lo entiendo, Arkady. No eres el primer año casado. Eres investigador, ¿no? Quizás los familiares se enteren. Entonces tendremos tiempo de trasplantar. De lo contrario, Arkady, no funciona. Piénselo. Ya me rompí la cabeza. Está bien, Galina Viktorovna, lo pensaré. No te apresures todavía. Encontraremos una salida. Búscalo, Arkasa, búscalo. El médico jefe concluyó y apagó. ¿Qué le pasa a la chica? Pavel preguntó cuando Arkady sacó el teléfono. En unos días el dispositivo deberá ser liberado. Espera, haré una llamada ahora. Y él, buscando la tarjeta de presentación, llamó al investigador. Pero no hubo información nueva. No hubo cámaras de vigilancia en las gasolineras ni en los comercios adyacentes a la carretera, no se registraron conocidos ni se recibieron mensajes a la policía sobre la desaparición de personas. Como cayó del cielo. Ni una sola pista. Y tampoco había huellas dactilares en la base de datos, como su ADN. Así debe ser,
Tielman se sorprendió cuando Arkadij le contó los detalles de la conversación. Pero si fuera una delincuente, la habrían identificado rápidamente. Y a una persona honesta le pasó como si no estuviera en la luz blanca. Para Arkadij Alexeyevich solo hay una salida. ¿Y qué es? Para realizar una transferencia. Se necesita el donante. ¿Dónde puedo encontrarlo? Arkadi le estrechó la mano. Según la ley, solo los familiares pueden convertirse en donantes. Ni siquiera un marido o una esposa está permitido. Pero aún así tienes razón. Ahora solo hay una salida. Transferirla a algún lugar es solo un asesinato consciente. No dejaré que esto suceda. Ella me salvó la vida de todos modos. Si no la hubiera encontrado en el camino entonces, habría resultado estar bajo los escombros de su apartamento. Sí, estuvo de acuerdo Tieleman. Lo más probable es que no, pero sí seguro. Verías en que se convirtió mi cama. Y la niña fue salvada por un alce. ¿Te imaginas? Si no fuera por el alce, habría pasado junto a ella sin darme cuenta de la nevada. Es todo tan extraño. Dime quién no creería una historia así. Y resulta que toda la responsabilidad por la niña ahora recae exclusivamente en mí. Sí, lo sentí desde el principio sin razonamiento lógico. ¿Y cómo vamos a estar ahora?, preguntó Tieleman. Y esto es lo que nos dijo, lo que a Arkadij le pareció inesperado. Pavel, inconscientemente, se entregó a la situación y se consideró partícipe de ella. Y al mismo tiempo, solo esto, Arkadij estaba agradecido a su camarada. Eso es lo que pasa, decidió por sí mismo, Arkadij. Me quedaré esta noche en tu casa, ¿no te importa? Sí, por supuesto, Arkadij Alexeyevich. ¿A dónde vas ahora? Levantarse. Y mañana iré al laboratorio a ver a Lyudmila. Ella trabaja con 7. ¿Qué has pensado? Si todo va bien, es posible que aún necesitemos su ayuda. ¿Qué? Te lo diré más tarde. Es demasiado pronto para eso. Primero, necesito hacer algunas llamadas y hablar con la gente adecuada. Si tan solo todo saliera bien. Pero debería funcionar, pasa. Arkadij estaba cada vez más inspirado. Dado que el destino me eligió, no puede ser simplemente su burla. No lo creo. Y ahora vamos a dormir. Mañana necesitaremos fuerza. Acordó no hacer más preguntas. Dormiré en la habitación pequeña. Por la mañana, Arkadij partió hacia el laboratorio del hospital, sin siquiera despedirse de Pavel, que todavía dormía. Lyudmila estaba en su lugar. Arkadij dio orina y sangre para su análisis. Luego fue a la tomografía y le tomaron fotografías de los riñones. Como esperaba, la comparación del análisis con los datos de la niña arrojó un resultado positivo. A la hora del almuerzo ya estaba bastante claro que su riñón le vendría bien a la niña. El caso quedó en manos del equipo de trasplantadores y anestesiólogos para lograr organizar un trasplante en unos días. El propio Arkadi ayudó varias veces durante el trasplante de hígado, por lo que sabía de oído mucho sobre este tipo de operaciones. Durante su larga práctica quirúrgica, ha acumulado muchos deudores en esos círculos donde se concentran las autoridades. Ayudó a alguien con recomendaciones, alguien con un lugar en una clínica prestigiosa. Y alguien operado personalmente en situaciones críticas. Muchos funcionarios, sus esposas y sus hijos le estaban agradecidos por seguir viviendo. Arkadi nunca aceptó dinero por sus servicios, por lo que su difunta esposa incluso lo regañó, todo el mundo hace esto. Y nunca respondió a ninguna solicitud. Pero ahora no ha visto otra salida. Su amigo del instituto, un especialista en trasplantes, especializado en riñones. Acordó ayudar por un salario moderado, pero solo si obtiene la garantía de que no tendrá ninguna consecuencia por ello. En un momento, cuando distribuyeron su grupo, Arkadij le dio a un estudiante un lugar en Moscú y él se fue aquí. Eran solo amigos nominales, pero Oleg tenía una deuda, así lo llamaban, se quedó ante Arkadij. Tuve que llamar al fiscal regional, a cuyo hijo Arkadij también ayudó una vez. El fiscal,
aunque un poco destrozado, aún así dio la promesa de que en caso extremo lo cubrirá. Tarde o temprano, los familiares de la niña todavía lo buscarán, y entonces será posible trabajar con los papeles de cierta manera, para que todo vaya bien para las autoridades inspectoras. Pero por ahora debemos darnos prisa. Un amigo, trasplantólogo, logró reunir la brigada y en 3 días prometió llegar al lugar, para que todo estuviera preparado en el quirófano. Tillman también aceptó ayudar. Como la enfermera de masa. Solo Galina Viktorovna corrió con los ojos hinchados y el rostro pálido, dándose cuenta de que si algo sale mal, simplemente perderá su trabajo, y esto es un mínimo. Y como mucho, incluso la pueden poner tras las rejas. Ni siquiera le dio tal aventura a Arkadiusz, pero claramente no se la prohibió. Dijo que la que estaba con ella no se quejaba, como si no supiera nada de su complot. Incluso las vacaciones se hicieron urgentes, lo que convirtió a Arkadiy en el ejecutivo temporal del médico jefe del hospital. Solo con la gente de la comisión que había sido contratada, rápidamente corrió por la sala COVID, les organizó una rica cena en un restaurante caro, violando las reglas de la cuarentena, y desapareció. Incluso apagó su teléfono. Después de 2 días, Arkadiy esperaba 3 buenas noticias a la vez. En primer lugar, Oleg cumplió su promesa y llegó al hospital con un equipo de 3 personas. Sin hacer preguntas, miró las fotos y los análisis y se sorprendió por el alto grado de compatibilidad entre Arkadiy y la niña. Incluso se preguntó si ella era su pariente. Bueno, ¿qué pariente, Oleg?, dijo Arkadiy. Si todo fue así, ¿por qué toda esta conspiración? Los resultados de los análisis son simplemente asombrosos. Ya sabes, en la vida pasa de todo, pero como dices, estás mejor. No hubo nada de eso en mi vida, Oleg, por lo que de la nada apareció de repente un familiar del que no escucho ni escucho. En general, esta circunstancia que golpeó a Oleg se convirtió en la segunda buena noticia. Y lo tercero que agradó especialmente a Arkadiy sucedió que la niña comenzó a abrir los ojos y a realizar acciones reflexivas. Su estado se convirtió en coma vegetativo. La operación seguía siendo complicada, pero Oleg tenía mucha experiencia y el anestesiólogo que lo acompañó no fue peor. Además, el apartamento de Arkadiy estaba en restauración y en unas semanas planeaban terminarlo. Ahora solo queda rezar para que la operación salga bien, y luego pase lo que pase. Galina Viktorovna siguió ocultándose de sus compañeros de trabajo y no estaba disponible por teléfono. Para ser una mujer tan joven, todos se sintieron ofendidos por ella. Se necesitó otro día para prepararse para el trasplante. Arkadiy firmó todos los papeles necesarios, donde la niña quedó registrada como su hija, sin haber ingresado aún su nombre y apellido, dejando un lugar libre. Con un resultado desagradable, Arkadiy se echó a sí mismo toda la responsabilidad. Todo esto, por supuesto, parecía de Filkin, pero no se podía inventar nada mejor. Pasa Tillman, como siempre sucedía, estaba más preocupado por los demás. Arkadiy, lo mejor que pudo, lo preparó para un estado de ánimo optimista e incluso sugirió que lo cortaran bajo el narcoso local. Pero Oleg rechazó categóricamente esta idea. De todos modos, eso no ayudaría a Tillman. Y Arkadiy podría estar demasiado preocupado y sobrecargar su cuerpo y el de su joven. Todos se dieron cuenta de lo riesgosos que eran. En caso de un resultado desagradable, sería imposible explicar lo sucedido. Una mosca así estaría retorcida y ni siquiera el fiscal regional podría detenerla. Después de 1 o 2 años, tal vez, el precio de enormes nervios y dinero podría sacudirlo todo. Pero en ese momento, todos tendrían que estar en problemas. Y más que otros, Arkadiy. Oleg no dijo una palabra sobre las posibles consecuencias. Si estaba tan seguro de sí mismo, si entendió que la deuda estaba pagada en rojo y la pagó con sinceridad. En un papel tan importante, está aquí solo porque una vez Arkadiy le dio un lugar prestigioso. Masa estaba muy emocionada. Toda esta idea la inspiró. Y, en general, estaba asombrada por las acciones de Arkadiy, porque era la única salida. Todos los demás condujeron a la muerte de una niña desconocida, hasta el punto de romper las reglas inquebrantables de la etiqueta médica.
Todo el mundo sabía que el carácter de Masa era extremadamente romántico, que para los trabajadores médicos, especialmente con la experiencia, a menudo no es adecuado. Pero una tal Lyudmila sabía que esta frágil niña, como Arkady, también comprobó en el laboratorio su compatibilidad con el donante. El resultado fue negativo, incluso su grupo sanguíneo era diferente al desconocido. En general, todos parecían haber poseído un espíritu invisible de abnegación. Una atmósfera misteriosa de algo maravilloso estaba. Las últimas palabras del anestesiólogo, que se inclinó sobre Arkadius, se hicieron con guata y sonaron desde lejos, perdiendo su significado claro. Arkadius volvió a abrir los ojos para mirar a Tillman. Estaba concentrado y serio. Al darse cuenta de que Arkadius lo miraba de manera dudosa, asintió levemente hacia él. Arkadius se calmó y cayó en una completa niebla. El despertar de Arkadius fue doloroso. En la reanimación, donde la niña yacía a la izquierda de la cama de al lado, se abrió la ventana y se notó un frío en la habitación. Despierta, Arkady Alexeyevich. Masa, que había hecho sonar la voz, le pertenecía. Arkady lo reconoció. Miró a la derecha y vio a la enfermera con una bata debajo de la cual llevaba un suéter rosa. Ella lo miró con una sonrisa. Entonces, las palabras de Arkady sonaron inciertas y roncas. Todo salió bien. Todo está bien. Masa confirmó y cerró la ventana. ¿Oleg sigue aquí? La cirugía terminó hace mucho tiempo. Hace 2 horas. Los médicos todavía están aquí. Dejarán la brigada por la tarde. ¿Debería llamarlo? Llámalo. Masa salió y Oleg apareció al cabo de unos minutos. Bueno, Arkas, ¿cómo te sientes? Preguntó de inmediato. Sí, estoy bien. Estoy pensando mal por ahora. Nunca he estado en casa del paciente. Una experiencia útil. ¿Qué pasa con la chica? ¿Cómo te fue? El estado es estable, el riñón está funcionando. Todo en este sentido está dentro de la norma. Las complicaciones surgieron un poco en otro lugar. ¿En qué? Esto es lo que te dirá Galina Viktorovna. Y solo quiero advertirte de inmediato para que no te metas en nada, no importa cómo vaya. Sabía lo que buscaba y no tengo ninguna queja sobre ti. ¿Recuerdas eso? Y luego lo solucionaremos. No entiendo. Arkady estaba confundido. ¿Cuál es el problema? Galina Viktorovna vendrá a verte más tarde y te lo contará todo. No estoy muy seguro todavía. Está bien, Arkady, iré corriendo. Tengo que estar allí por la noche, pero la operación está prevista para pasado mañana. Bueno. Gracias, Oleg. Cuando mejore, estaremos en contacto. No te preocupes y no te apresures. Que todo se calme. Lo lograremos a tiempo. Adiós. Y Oleg se fue, dejando a Arkady en completa confusión. A la hora del almuerzo, su autoestima volvió a la normalidad. Masa se quejaba acerca de él y de la chica, pero no podía responder a las preguntas sobre los problemas que Oleg insinuaba. O porque no sabía nada o lo hacía como si no entendiera. La situación fue aclarada solo por Galina Viktorovna, que apareció en la habitación solo a las 4 de la tarde. Y le pidió a Masa que los dejara solos con Arkady. Arkasa, dijo, lo entiendo todo. Salvaste la situación que parecía desesperada. Tuviste una suerte increíble. No sé a qué dioses rezaste, pero estaban de tu lado. Pero te imaginas en mi lugar. ¿Y si el resultado de la aventura fuera el contrario, entiendes lo que me esperaría? Recibirás una pensión en 6 meses y obtendrás una discapacidad. E incluso podría conseguir un bar. Y tengo que criar nietos. Mi segunda hija se divorció. ¿Sabes cuántos problemas hay con los niños? No lo sabes. En general, no pude soportarlo. Aunque me maldigas, no te pediré perdón. Espera, Galina Viktorovna. Arkady la interrumpió. No entiendo nada en absoluto. ¿Qué pasó? ¿Puedes ser más específico? Porque todo el mundo está explicando algunos acertijos. Sí, más específico.
El médico jefe asintió. Llamé ayer a donde debía estar y le informé de lo que está pasando en mi hospital. No pude soportarlo. Los nervios estaban completamente liberados. No creía en el resultado exitoso de la operación. ¿Y en general cuál es la diferencia? Mañana vendrán investigadores y funcionarios del Ministerio de Salud. Yo mismo quiero contártelo. Y la respuesta es que te lo guardes para ti. Aquí. Lo digo para que no os sorprenda y para que no adivinéis de dónde sopla el viento. Le conté todo a Oleg Vadimovich. Él lo sabe. Del resto también te ocuparás. Su destino está en tus manos. ¿Entiendes a cuántas personas has engañado con tus acciones sin sentido? Arkady escuchó el largo monólogo de Galina Viktorovna y cerró los ojos. Sorprendido de que todo lo dicho no le causó ninguna impresión. Lo principal es que la operación fue exitosa y la niña vivirá. Ahora ya no existe Sitenout, ahora habrá mucho tiempo y él arreglará todo, lo resolverá. En ese momento, el problema parecía un apocalipsis para Galina Viktorovna, lo veía tan vacío que ya no podía preocuparse más por ello. Él sonrió y una lágrima caliente se deslizó por su mejilla. Bueno, muy bendito Agustín, dijo sorprendido el médico jefe. Todos se volvieron locos. Está bien, sigue sonriendo y yo me iré. Vuelve en sí y... En fin, ya no trabajas para mí. Te despedí. Adiós. ¿Dónde estoy? Sonó desde la cama de al lado. Esto lo dijo una chica. Ella, que no entendía, miró a su alrededor. ¿Dónde estoy? Repitió de nuevo y tosió. Bueno, cosas. El médico jefe, que ya se había reunido, se quitó las manos y cerró la puerta de la habitación. Masa. Gritó fuerte hacia el pasillo. ¿Dónde estás? Date prisa a la habitación. Y Galina Viktorovna se fue, sin querer participar en el futuro. Masa se acercó y se arrojó sobre Arcadia, pero él la detuvo señalando con la mano la cama de al lado. Dios. Llamó la enfermera. Desperté. ¿Dónde estoy? La niña siguió haciendo la misma pregunta, tosiendo cada vez más. Estás en el hospital, en el hospital. Masa corrió hacia ella. Toses, necesitas toser ahora. Solo ten cuidado, por favor. No intentes levantarte ni hagas movimientos bruscos. Todo está bien. ¿Recuerdas tu nombre? Nastia. Dijo la chica, pensando por un segundo. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegué aquí? Los ojos de Masa ya estaban húmedos. Está bien. Tomó la mano de Nastia y le dijo, ahora estás a salvo. Te encontraron en el camino. ¿Recuerdas lo que te pasó? ¿Cuáles son tus últimos recuerdos? No. La niña negó con la cabeza. Es difícil recordarlo, me duele la cabeza. ¿Duele mucho? Mucho. Te haré un trago ahora. Acuéstate mientras estás tranquilo. Bueno. Dijo Nastia, y volvió la cabeza, mirando a Arkady. Nastia, pensó el hombre sobre sí mismo. ¡Qué nombre tan glorioso! Le sonrió a la niña y ya no pudo contener las lágrimas. ¿Qué importa ahora lo que le pase mañana? ¿O pasado mañana? ¿Qué tontería es esta? Lo principal en su vida sucedió aquí y ahora. Pasaron 2 días más. La euforia por la exitosa cirugía y por el sentimiento de la niña salvada que se quedó un poco dormida. En su lugar llegó la asistencia del grupo de investigación del Ministerio de Sanidad, que se presentó en el hospital de la propia capital. Arkady ya podía levantarse y caminar por el hospital. Además, tras ser interrogado y dictada la orden de detención, regresó al sanatorio esa misma noche. Se le prohibió hablar con Nastia y se envió un agente desde la ciudad para vigilar su barrio. Ella era la única testigo y, dado el servicio que había prestado a Arkady, la investigación permitió que él pudiera influir de alguna manera en su testimonio. Su nuevo riñón funcionó correctamente y el cuerpo no mostró ningún signo de rechazo. E incluso ir al baño, pero tenían miedo de traducirlo de la animación. El investigador Andrei Borisovich logró venir 2 veces durante este tiempo y preguntarle a Nastia todos los detalles,
pero Arkady no supo nada sobre su historia. Sin embargo, no dudó en hablar con el médico antes de partir. Ya te he oído, Arkady Alexeyevich, problemas, dijo. Los principales problemas ya han quedado atrás. Y me ocuparé de esto lentamente. El investigador pensó por un segundo y luego dijo, usted ha hecho algo muy importante por la investigación. Has preservado la vida de un testigo. Sin su testimonio, todo seguiría siendo un misterio durante mucho tiempo, si alguna vez se permitiera. También me gustaría ayudarte en algo, si de repente necesitas algo de mi parte. Ten esto en cuenta para que los agentes de la capital no inventen nada allí. Sabes, en Arkady surgió un pensamiento inesperado, tal vez tenga una petición para ti. Dime, haré todo lo que pueda. Tengo una idea, tal vez estúpida, algo así como una pajita a la que quiero agarrarme, pero aún así vale la pena comprobarlo. Arkady Alexeyevich, créanme, en casos tan confusos no existen ideas estúpidas. Ni siquiera puedes imaginar que suposiciones impensables resultan ser las únicas verdaderas. Así que no seas tímido, solo informa lo que tienes allí. ¿Tienes ahora el resultado del análisis de ADN de Nastia? Preguntó, inspirado por Arkady. Sí. Me gustaría comparar mi ADN con el de ellos. Ajá, se dio cuenta rápidamente el investigador. ¿Crees que Anastasia puede ser tu pariente? Vi en tu caso que en los partes médicos pasaba como tu hija. ¿Estoy en lo cierto? Sí. Los hechos objetivos que podrían confirmar esto no lo son. Pero si de repente. Está bien. Cuando estés en la ciudad, investiga la trama y pregúntale al criminal Volodya Tsvetkov. Ya lo conoces. Le advertiré. Él hará todo bien. Gracias, Andrei Borisovich. De nada. Y se separaron. Tan pronto como Arkady salió del hospital, inmediatamente se vio afectado por tal cantidad de casos que durante toda una semana no pudo hacer nada más. Al principio, retiraron a la administración el negocio del apartamento, cuya restauración llegó a su fin. Luego pasó mucho tiempo buscando un abogado que aceptara llevar el caso de una operación ilegal. Y no había tantas fuerzas para tener tiempo en todas partes. Arkady regresó al sanatorio por la noche, destrozado, e inmediatamente se quedó dormido, de modo que por la mañana volvería a luchar por su libertad y por su vida. Y la conversación con Nastia se hacía cada vez más necesaria. Andrei Borisovich tenía razón. Duratskaya, a primera vista, era fiel a la suposición de Arkady. Más precisamente, por ciento. Su ADN con Nastia coincidió con esta exactitud exacta. Y decía que ella era realmente su hija. Parecía completamente impensable. Pero Volodya lo comprobó 3 veces. Ahora era un hecho indiscutible. Por supuesto, esto puso todo el caso de la operación completamente a su favor. Pero también fue necesario solicitar oficialmente un análisis en un laboratorio independiente, comprarlo para el caso y convencer a un montón de gente. Podría durar incluso un año. Al menos el abogado estaba designado para ese plazo. Y, sin embargo, la franja negra que comenzaba en la pista, cuando frenó a los alces que se interponían en su camino, terminó. Y ahora todo lo que nos rodea simplemente cega la mente con un tinte blanco cristalino. ¿Y cómo no creer aquí en un milagro? ¿De qué otra manera se puede explicar esto si no es un milagro? Pero aún así debería haber razones racionales, y Arkady las estaba buscando, adentrándose en los rincones más recónditos de su pasado. Y lo encontró. Curiosamente, casi se le borra de la memoria, porque nunca antes había leído ese episodio, que ocurrió hace años. En ese momento, querían especialmente tener un hijo con su esposa. Su esposa visitó las mejores clínicas, al mismo tiempo paseó con sus abuelas en los bosques de las aldeas, y Arkady se convirtió en un creyente sincero y oró en los templos del Todopoderoso para que les diera su misericordia. Encendió velas, ordenó oraciones, habló con los ancianos. Y aquellos pocos que afirmaron que tal milagro les había sucedido. Durante algún tiempo, Arkady incluso se convirtió en donante, pensando que sería justo compartir otras oportunidades con los niños.
Pero sus oraciones al Señor no parecían haber tenido éxito o, desafortunadamente, Arkady tenía planes completamente diferentes. A su vez, tanto las clínicas como la abuela también quedaron impotentes. Luego fue su último intento con la esposa. Nunca volvieron a esta cuestión, reconciliados con su posición. Más tarde, incluso pensaron en tener a alguien como nuera. La esposa quería una niña. Pero no tuvieron tiempo de formar los documentos necesarios. Cuando la esposa enfermó, no pudieron tener un hijo. Eso es lo que recordaba Arkady. En medio de la noche, de repente, con el corazón gorgoteando, saltó de la cama y comenzó a caminar por la habitación de esquina a esquina, sin saber cómo apaciguar las ganas de gritar con toda su voz su descubrimiento. Agarró el teléfono pensando en llamar a Tillman, pero mirando el reloj no lo hizo. No se acostó hasta la mañana y fue primero a ver a Andrei Borisovich para pedirle permiso para dejar entrar a Nastia en la habitación. Al caso se le añadió un análisis comparativo del ADN, que fue realizado directamente por Andrei Borisovich, y cambió por completo su rumbo. Por tanto, no había ningún motivo para prohibir a Arkady ponerse en contacto con el testigo. Y Andrei Borisovich fue a recibirlo. Y Arkady fue al hospital. En el camino compró un hermoso ramo de flores y le dio vueltas a todo en la cabeza. ¿Qué palabras dirá la hija inesperadamente descubierta? Y no pudo encontrar nada sensato. Sea lo que sea, decidió. En el pasillo, Arkady se encontró con Galina Viktorovna. Miró hacia abajo y pasó de largo, incluso sin saludar. Arkady no tenía ninguna ofensa contra ella. Simplemente no quería pensar en ella ni por un segundo. El policía en la entrada de la habitación miró el permiso y dejó entrar al huésped. Nastia estaba sola en la habitación. Mirando al nuevo visitante y reconociendo en él a su salvador, sonrió. «Hola». Ella dijo en voz baja. «Hola, Nastia». Arkady habló con un temblor en la voz. «Por fin podemos hablar». «¿Cómo estás?» «Todo está bien». «¿Obtuviste permiso?» «¿Ha terminado la investigación?» «Lo lamento. No estoy hablando de eso. Quiero agradecerte primero que nada. No sé cómo merezco semejante sacrificio por tu parte. No lo hagas, Nastia». Arkady la mató. «No, gracias. Debo agradecer al destino por guiarnos». La muchacha lo miró sorprendida. «No te entiendo del todo». Ella dijo. «Lo siento, me perdí algo». Arkady puso un ramo en la mesita de noche cerca de Nastia y se sentó junto a su mesita de noche. «Te lo explicaré todo un poco más tarde. Mientras tanto, ¿puedes decirme cómo te sentiste en esa carretera? ¿Conseguiste recordar algo?» «Sí, ahora lo recuerdo todo. Conducía de Saratov a Voronezh. Tenía que llegar al lugar por la mañana. Tuve una reunión allí con los lectores. La última reunión y presentación de mi nuevo libro». Nastia, pensando, guardó silencio. «¿Eres escritor?», preguntó Arkady. «Sí. El diagnóstico me lo dieron los médicos. Solo le quedaba un mes de vida». Y resumí. «¿Y familiares?». Arkady volvió a interrumpir. «¿Tienes familiares? ¿Era imposible el trasplante?». «Solo mamá. Pero también tiene problemas de riñón. No pudo convertirse en donante. Y a su vez al órgano donante fui. Entiendes que no habría esperado». Mamá estaba muy preocupada por toda esta historia. Ya en el camino me llamaron y me informaron que la habían llevado al hospital con un infarto. La noche estuvo nevada fuerte. Por supuesto, di media vuelta y me fui a casa, cancelando todos mis eventos. Y en el camino me encontré con un señor que estaba botando. Se quedó helado, vestido con ropa ligera y una mochila. Necesitaba ir a Borisovlevsk. Acepté intentarlo. Al principio me pareció extraño, pero no le di mucha importancia. Todos mis pensamientos estaban centrados en mi madre y la presentación, que probablemente ya no tuve tiempo de realizar. Una hora más tarde, pasó algo que todavía no recuerdo en detalle. En general, este viajero decidió simplemente robarme el coche.
Me lastimé la cabeza y me desperté solo en el hospital. Recibí una llamada, lo van a arreglar. Todo está más o menos bien. Me metí en un lío y tú me salvaste. Y luego en el camino y luego cuando me devolvieron la vida. Ahora te toca a ti contarlo. Nastia volvió a sonreír, cansada. Mi historia, comenzó Arkady, te parecerá fantástica. Pero créanme, yo mismo no pude convencerme de que todo esto no es un sueño, sino una realidad. ¿Sabes cuál es la probabilidad de que una persona muera por el ataque de un tiburón? No 1 a 264 millones. ¿Y qué significa? Conocer a un donante en vida con su hijo es aún menos. Así es como funciona este sistema. ¿Qué? Nastia se levantó en la cama. ¿Tú, quieres decir qué? Sí, quiero decir que eres mi hija. Pensé durante mucho tiempo en mi discurso mientras conducía hasta aquí. Lamento que haya resultado tan torcido e inesperado para ti. Nastia se dejó caer sobre la almohada y se sentó en el techo. Increíble, dijo. Creo que estás seguro de que esta vez decidiste decírmelo. El análisis de ADN mostró, por ciento. No hay duda. Sabía que mi madre quedó embarazada por vía artificial. Pero no puedo imaginarme encontrarme en una carretera cubierta de nieve en medio de la noche, lejos de ciudades y pueblos, e incluso en tales circunstancias. Y con un final así, es increíble. Ella repitió de nuevo. Estoy de acuerdo. Increíble. Pero es un hecho. Han pasado 5 años. Este año nevaba mucho en el parque de invierno y los niños hacían muñecos de nieve y motos de nieve. Incluso organizaron un concurso para los mejores. Arcasa, hijo, ve con tu mamá, o todo se quedará en la nieve. El niño de 3 años se dio vuelta y agitó la mano. Estoy con el abuelo, él me permite jugar. Nastia, ¿en serio? Déjalo jugar un poco más. En unos minutos, Pavel será operado y todos nos iremos a casa juntos. Arkady el mayor sonrió, mirando a su amado nieto. Y Nastia solo suspiró y continuó hablando con la enfermera Masa. Se hicieron amigos cercanos. No derrames agua. Y ahora hablaron de nuevas compras. Y aquí está Pasca. Arkady sonrió al ver a su yerno. Es un buen hombre, este Tillman. Amable y decente. Y Nastia es como un muro de piedra para él. Y el abuelo de Arcasa siempre ayudará si necesitan su ayuda. Y visitará a su nieto. Y vendrá a visitar a la madre de Nastia y le ayudará con la casa. Después de todo, un pariente no se parece a nada. No dispuesto, pero pariente. Y Arkady ni siquiera soñaba con un pariente así. Y planeó su vida para vivir solo. Y salió así. Asombroso. Milagros, en verdad.